de los grandes fotógrafos. Uno de los que me ha importado más y me ha marcado más a mí, y yo creo que a toda una generación de fotógrafos y más de una generación, es Henri Cartier-Bresson. No solo por las imágenes que él ha hecho, sino por los textos y la concepción que él tenía de la fotografía. Él describió la fotografía como una precisa organización de formas que se crea en un instante determinado y que le da a ese momento un significado especial. Entonces tenemos los dos elementos junto con la luz que forman parte esencial del lenguaje de la fotografía y que nos diferencian de otros lenguajes, ¿no? Es aislar espacio, decidir que a lo mejor mi encuadre es este o este, ¿no? Y que el momento es cuando yo estiro la mano, cuando estoy así, cuando me quiero, en qué momento aíslo, porque eso cambia la geometría, la arquitectura de la fotografía, y ahí en ese momento eso tiene un significado especial. No quiere decir un significado extraordinariamente importante, si a veces es un significado que tiene que ver nada más que con la forma, ¿no? Entonces Cartier-Bresson, que comienza muy temprano la fotografía y que el año 29 llega ese maravilloso instrumento que hemos hablado otras veces, que es la pequeña Leica, que hace que la fotografía sea la continuación de la mirada. Vale decir, el fotógrafo mira, reconoce y se lleva a las manos esta herramienta para registrar la mirada. Cartier-Bresson tuvo un largo recorrido como fotógrafo. Primero, en sus primeros años, él estaba vecino por sus amistades y con quienes había estudiado primero pintura, ¿no?, al surrealismo. Si bien es cierto, el surrealismo está presente en muchos fotógrafos, pero era la época de años 30, en que el surrealismo es muy fuerte, muy importante. André Breton escribe sobre la calle, sobre lo que pasa, este fenómeno creativo, artístico, permanentemente moviéndose, cambiando, casual, que es la calle. Y eso lo recoge Cartier-Bresson. Entonces, él recorre primero la sociedad francesa, luego recorre todo el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él había estado prisionero y se trató de arrancar 3 veces del campo de prisioneros, 2 veces lo capturaron, la tercera se logró arrancar, y tanto es así que a través de su vida él no quiso recibir ningún premio o medalla, simplemente se identificaba como fotógrafo escapado, evadido, ¿no? Y que además el otro era anarquista budista. Entonces Cartier-Bresson, que registra los cambios tan importantes como los que pasan en China, cuando Mao Zedong ocupa Pekín y toma el poder el Partido Comunista Chino, el fin de la colonia en la India y otras sociedades que van cambiando en una visión lúcida, porque el otro elemento de Cartier-Bresson es la lucidez, ¿no? Yo tuve suerte de conocerlo, fue para mí un milagro. Me iba de París después de vivir 2 años, del 73 al 75, y un amigo periodista con el que me encontré por casualidad en la calle, tomándonos un café, después me dijo:
Yo le dije que me iba con dolor de Francia de no haber conocido a Cartier-Bresson. Él va al teléfono, en esa época los teléfonos estaban en los bares, abajo, en el subterráneo, pide una ficha, llama y me dice nos espera. 1:30, 2 de la tarde, y vamos a la casa de Cartier-Bresson, que era cerca. Un departamento en el último piso frente al Museo del Louvre, en la calle Rivoli. Tomamos el ascensor, subimos y nos abre. Estaba él solo. Yo sabía que no había que hablar con él de fotografía porque eso le molestaba y jamás preguntarle cosas técnicas. Entonces hablamos de otras cosas, hablamos de música, estaba escuchando Bach, de poesía, de política, y lentamente fuimos llegando, llevados por él, cuando él quiso, al tema de la fotografía. Y me preguntó, ¿usted anda trayendo fotografías suyas? Sí, le dije, yo llevaba una caja con fotografías que venía de retirar de una revista donde me iban a publicar una entrevista y un dossier. Y muéstremelas, me dice, póngalas en el suelo. Y eran fundamentalmente los retratos que yo le había hecho a Neruda. Yo sabía que él había fotografiado a Neruda el año 71, cuando Neruda era embajador en Francia. Entonces le pongo las fotos. Él está un largo rato sin decir nada, mira con mucha atención y me dice, esa es su mejor foto. Me señala una. Y yo, insolente y porfiado, le digo, ¿por qué? A mí yo no estoy de acuerdo, a mí es esta otra la que me gusta. No, me dice, porque aquí, y me empieza a explicar. Y fue como que de repente, plap, me abrieran la cabeza, entrara una corriente de aire y entendí mi trabajo de una manera que yo mismo no la había entendido. ¿Y por qué esa foto era importante? Esa foto era importante porque tenía ambigüedad, porque no todo estaba dicho, porque daba lo mismo que fuera Neruda a cualquier otro personaje, sino que era un ser humano en un momento en suspenso, cuando está algo a punto de pasar y no ha pasado y no se sabe. Está el momento detenido ante algo que va a venir y que no sabemos. Entonces eso le daba un misterio, un interés a la fotografía, más que otras fotografías que eran muy demostrativas, muy evidentes, ¿no? Bueno, me dijo otra cantidad de cosas y fue para mí una de las grandes lecciones que yo tuve de fotografía, y fue tan generoso que después ya estábamos en plan colega con el periodista y nos mostró un libro, la maqueta de un libro, y que él tenía dudas sobre si poner una foto o otra foto, y nosotros le dijimos, no, esta, ¿cómo se te ocurre? Esta otra foto mejor. Los grandes hombres que yo he conocido, los grandes seres humanos que yo he conocido, son siempre muy humildes y muy generosos. Tal como otro gran fotógrafo contemporáneo de Cartier-Bresson, pero en la otra punta del mundo, Edward Weston, estadounidense, en California. Empiezan más o menos en la misma época, pero tienen un discurso totalmente distinto. Weston es el hombre de la cámara de gran formato, de la foto o armada o construida, no de la foto fugaz, salvo algunos desnudos que hizo, y aún así había primero una forma que él controlaba todo el tiempo. Es lo contrario de la instantánea, de la fugacidad de Cartier-Bresson.
se admiraron mucho a la distancia, a pesar de que tenían conceptos e ideas totalmente distintas de la fotografía. Weston comienza, como todos los fotógrafos de su época, en los años 20, siendo un fotógrafo de la fotografía romántica, desenfocada, esa fotografía que creen ellos que para ser importante, para acercarse al arte, tiene que copiar a la pintura, al grabado, entonces buscan una foto que sea desenfocada, que no parezca hecha por una máquina, que parezca obra de la mano del ser humano. Hasta que, especialmente por un viaje que hace con su amor, su musa, Tina Modotti, a México, donde él no quería ir, pero Tina lo obliga prácticamente, descubre la luz de México, una luz fuerte, cortante, lo que están haciendo los pintores y los intelectuales mexicanos, y tiene el contacto con esa realidad social y cultural de México, y cambia su manera de ver. Pero es un momento de una transición, no llega totalmente a elaborar el lenguaje. Vuelve a California, vuelve a Punta de Lobos, a ese pequeño, lo que era en ese momento ese pequeño pueblo cerca del roquerío de Punta de Lobos, que dicho eso de paso, se parece mucho el roquerío al roquerío que hay aquí en el Zapallar, frente al cementerio de Zapallar y Papudo, que a mí me gusta mucho ir a visitar. Él cambia y dice, hay que fotografiar una roca como si fuera una roca, pero más que una roca. Ahí está su pensamiento. Es la roca, pero tiene otro sentido más que la roca. Y trata de ganarse la vida él como retratista, está largas horas esperando que caiga un cliente que a veces no cae en todo el día. Pone un trapo negro como este en una mesa y su almuerzo. Él es vegetariano, entonces pone una cebolla, un pimiento, distintos elementos que van a ser su almuerzo. No una foto de naturaleza muerte, no es la visión de la naturaleza muerte de esos varios elementos que compone, es una sola unidad. Él está mirando una cebolla, una col o un pimentón, pero lo está viendo de alguna manera que tiene otra capacidad de lectura. Ese pimentón se transforma de pronto en una escultura de un cuerpo humano desnudo, ¿no? La otro puede ser un encaje, todo con la luz de una ventana, tal como estamos aquí. Una mesa, un paño negro, una cámara puesta en un trípode, teléfono de ustedes, y un elemento, y que la luz habite y envuelva ese objeto de una manera determinada. Y cuando sale a fotografiar, no me gusta hablar de paisaje porque eso siempre aparece cercano como una tarjeta postal. Prefiero hablar de naturaleza. Él, siendo muy amigo y contemporáneo de Ansel Adams hace esta gran foto propagandística de calendario y de tarjeta postal del paisaje norteamericano. Él fotografía el detalle, lo que tiene cerca, esa pequeña piedra o un pájaro muerto que está ahí al lado, ¿no? Lo que tiene vecino, la pequeña visión de lo cercano.
Él no está haciendo la propaganda de este gran paisaje norteamericano. Es lo que diferencia fundamentalmente a dos fotógrafos contemporáneos y que fueron muy amigos. Cuenta un hijo que en los últimos años de Weston ya estaba desarrollando Parkinson y no podía caminar. Nunca había manejado, nunca había sabido manejar un auto, pero se hacía llevar a esta caleta de Punta Lobos para entre medio de las rocas sacar fotos, pero ya no puede llevar trípode ni cámara, no puede hacer eso. Entonces el hijo le dice, vamos, acompáñame padre, voy a ir a sacar fotos a tu lugar. Y él lo acompaña, llegan, él se queda en la playa apoyado en una roca, mientras el hijo escala, pone el trípode, pone la cámara, está largo rato, él lo ve moviendo la cámara de un lado a otro sin sacar ninguna foto. Hasta que le dice, ¿qué pasa? No encuentro, le dice el hijo, no encuentro, no sé, no me sale la foto. Y como puede, Weston en 4 patas escala estas rocas apenas y con dificultad y llega donde está el hijo, levanta el paño negro, mira por el esmerilado detrás de la cámara y simplemente este formato de cámara que el hijo tenía horizontal gira, lo pone vertical y dice, esa era la foto. Esa era la foto. No bastaba con hacer ese pequeño movimiento. Los últimos años de él transcurren con esta enfermedad que lo va dejando inmovilizado y los hijos dejan sus trabajos, se van a vivir con él y hacen copias de sus fotografías que él mira, autoriza o no. Y muere el 31 de diciembre, víspera del año que viene, al amanecer. Y la única foto que hay en esa cabaña de madera que le había hecho uno de sus hijos, donde él vivía, hay una sola foto. Un retrato que le había hecho a Tina Modotti cuando estuvieron en México. Y una foto de un desnudo que le había hecho de esta mujer. Un desnudo en la azotea. Cuando estuve en México, una vez con una exposición, pasaron con mucha amabilidad a buscarme al día siguiente para ver si quería ir a una feria artesanal. Y yo dije, no, a mí no me interesa la artesanía, no quiero ver eso. Quiero ir a la casa donde estuvo Weston, que yo sé que todavía existe, que no es un museo, es una casa privada. Buscamos y me llevaron y llegué y qué impresión. Era una casa antigua de adobe de 2 pisos que hacía punta, como la punta de un barco, como las casas de Valparaíso. Y arriba, en la azotea de la casa, había una gran foto, enorme, foto de 2 metros o 3 metros de ancho, puesta en la azotea, que era el desnudo que Weston le había tomado en ese lugar a Tina Modotti. Y eso no estaba en las guías de turismo, nadie lo sabía. Las personas que me acompañaron, que vivían en México, no lo sabían. Pero yo dije, diablo, esto es un país que tiene cultura. Esto es un país que tiene memoria. Contemporáneo, también en la misma época, un fotógrafo que abrió
muchas puertas, muchas ventanas y mostró muchos caminos por donde los fotógrafos podemos transitar buscando. Kertész. Kertész, fotógrafo húngaro, hay muchos fotógrafos húngaros importantes, que después de la Primera Guerra Mundial, donde él peleó y tuvo una pequeña herida y fotografió como fotógrafo aficionado, su hermano lo impulsó para que se fuera porque no tenía mucho futuro. Se había acabado el imperio austrohúngaro, ya el centro ya no era como antes para los húngaros ir a Viena, era la decadencia de ese imperio, la decadencia de Viena, y le dice que se vaya a París, se vaya a París, se va a París, y ahí se encuentra con muchos otros refugiados húngaros, escritores, pintores, que lo acogen, y él empieza a hacer un trabajo, es reconocido, trae una visión muy personal de la fotografía, cosa que todavía no estaba asumida en ese momento, la visión personal de un fotógrafo. Y hace varios libros, hace varias exposiciones, cosa que en esos años, hablo de los años 30, no era habitual. Tiene varios discípulos, algunos que los copian, le copian todo. Cartier-Bresson es uno de los herederos de Kertész, es uno de los primeros en usar una Leica, esta herramienta que es la prolongación de la mirada. Y el año 36 o 37 ve venir el peligro de los nazis que ya tienen el poder en Alemania y que pueden quizás tener una guerra con Francia y entrar a Francia. Él es judío y acepta una propuesta de contrato de irse a Estados Unidos a trabajar por un tiempo. Deja sus archivos ahí y va a Estados Unidos, y lo que le habían prometido, nada de eso era verdad. Y se encuentra sin trabajo, sin saber qué hacer y sin poder volver a Francia. Y hace cualquier cosa. Los curadores, los directores de revistas americanos no entienden la estética, no entienden este mundo personal de Kertész y no lo contratan en las grandes revistas donde él debería haber trabajado. Y trabaja haciendo fotos alimenticias en revistas como House and Garden y otras de ese tipo, en un trabajo que lo hace bien pero que no le interesa. Y así transcurre como 20 o 30 años sin tener un reconocimiento. Él no puede mostrar lo que ha hecho antes, sus fotos quedaron en Francia. Después que muere su mujer, él se jubila, vuelve a Francia en un viaje, recupera sus obras, le hacen una exposición en Francia y vuelve a aparecer este gran fotógrafo que estaba olvidado. Quiere volver a vivirse a Francia, no alcanza, quiere liquidar su casa y todo eso y volver a vivir a Francia, donde él es reconocido. Y también por una casualidad, yo lo conocí, él estaba en el Festival de Arles, que es el festival de fotografía más importante, que es en una pequeña ciudad en el sur de Francia, la ciudad donde había estado pintando Van Gogh, Gauguin, de la luz del sur de Francia. Y ahí hay un festival de fotografía que dura un mes, donde toda la ciudad gira alrededor de la fotografía y hay una cantidad de exposiciones enorme. Y se invita a fotógrafos de todo el mundo que hacen charlas, revisan dossier de fotos.
De hecho, la Escuela Oficial de Fotografía de Francia está ahí en Arles. Y yo volvía de París en mi citroneta verde color cacatúa y decidí hacer un desvío, venía de París a Barcelona, y pasar a ver qué es lo que había. Yo no sabía que estaba Kertész ahí de visita. Me paro a tomar un café en una plaza peatonal donde hay mesitas con café y me siento a tomar un café y de pronto veo un señor mayor, viejito, solo en una mesa tomándose un café. Entonces digo, es Kertész. Me acerco a él, le hablo en francés y le digo, señor Kertész, sí, me dice él, ¿a usted le importaría que yo le hiciera un retrato? No, me dice, encantado. Yo llevaba una Leica, empiezo a tomar algunas fotos y él me dice, ah, la Leica, como si yo no supiera que él había sido de los primeros. Y le dije, ¿y no tiene una Leica ahora? ¿Usted no hace fotos con Leica? No, me dice, es muy pesada para mis manos, pesa mucho. Tengo que usar una cámara más pequeña y más liviana. En ese momento me pareció un poco absurdo, pero ahora con el transcurso del tiempo lo entiendo. Esta cámara, que yo quiero mucho, que me ha acompañado para hacer retratos que son muy entrañables para mí, pesa. Es una cámara que yo tengo que tener en un trípode. Me canso, yo no puedo ir por la calle con esta cámara, tengo que ir más bien con esto, más pequeño. Y al poco tiempo ya ahí se acercaron otra gente y se acabó ese momento, pero pude conversar con él y yo me identifico mucho con una foto que él hizo en Nueva York, que yo la considero un autorretrato. Él nunca dijo que era un autorretrato. Es esta foto que vamos a ver que se llama La Nube Perdida. Este edificio duro, agresivo, un cielo despejado y esta nube solitaria dentro de la ciudad de Nueva York. Me he identificado a veces yo con esa imagen. Kertész hasta el final fue variando, fue encontrando formas distintas de fotografiar. No tuvo una sola manera. Y otro fotógrafo europeo, ¿no? Bill Brandt, personaje complicado, de origen alemán, nació en Alemania, pero siempre lo ocultó que había nacido en Alemania y dijo que había nacido en Inglaterra. Bueno, es representante que considerado uno de los fotógrafos ingleses más importantes, y él decía que había nacido en Inglaterra. No es verdad, él llegó a Inglaterra a los 30 años. Dio muy pocas entrevistas porque no quería que se dieran cuenta al hablar que él hablaba inglés con un acento alemán y hablaba muy bajito. Él llega, como les digo, tuvo tuberculosis, estuvo en un sanatorio en Suiza, ahí aprendió fotografía, después le pidió parte de la herencia a su padre, que era un industrial que tenía mucho dinero y con eso recorrió España, Francia, otros países de Europa, aprendió algo de fotografía en Francia, con Man Ray, con otros fotógrafos, con Brassai, pero se dio cuenta que Francia había muchos fotógrafos y no había espacio hueco para uno más. Él no es que necesitara trabajar, porque su padre le daba todos los meses una pensión, pero quería publicar fotos. Entonces, como tenía nacionalidad inglesa por su padre, por la herencia de su padre, se va a Inglaterra, llega a los 30 años casi sin hablar inglés, y la fotografía tiene la gran ventaja que
tú puedes tener trabajo sin hablar el idioma del lugar, mostrando lo que haces. Y empieza a publicar fotos, muchas fotos. Algunas que recuerdan lo que él había visto en París. Copia al comienzo. Todos empezamos copiando y no es malo. Y hace un trabajo muy importante en los desnudos con una cámara que no tiene visor, no ves, que tienes que imaginarte la fotografía. Una cosa es lo que ve la cámara y otra cosa es lo que ve tu ojo. Y creo que todos podemos hacer ese ejercicio de fotografiar a veces diferente de lo que ve la cámara. Y me gustaría que jugaran, porque esto también es un juego. Es un juego en serio, pero que jugaran a encontrar imágenes. Eso es todo.